Hola y muy buenos días a todas y todos. Yo me llamo Peter y tengo un gran placer de poder hablar con Wilmer de Pablos, abogado especialista en distintas áreas de derecho, un analista internacional, un comunicador político con amplia visión geopolítica y, como se define a sí mismo, un eterno abogado diplomático de la Revolución Bolivariana. Wilmer, muy buenos días y espero que hoy Caracas ha despertado más tranquilo que en la mañana del 3 de enero. Gracias a ti, Peter, por la invitación. Saludos, por supuesto, a todo el pueblo esloveno, donde tuve el honor y el privilegio de estar por 5 años al frente de la Embajada de Venezuela en este hermoso país hermano, que el día de ayer, por cierto, se manifestó en repudio de las actuaciones de Estados Unidos frente a su embajada allí en Ljubljana, y que el pueblo agradece con un inmenso abrazo de solidaridad a todos ustedes. Gracias y es un placer hablar contigo después de tantos años. Wilmer, ya han pasado varios días desde el ataque y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y han pasado varias cosas en estos días. Hemos recibido o hemos visto imágenes diferentes de reacción del pueblo venezolano en Venezuela y fuera del país. Hemos recibido mucha información y también hemos recibido mucha desinformación. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la realidad hoy en las calles de Venezuela? Y aquí me refiero tanto a la población en general, como también en ámbito político, del gobierno y también de oposición. ¿Qué está pasando ahora en Caracas? Bueno, efectivamente, como tú lo mencionabas, el día 3 de enero a la 1:57 de la madrugada, una operación militar contra suelo sagrado del libertador Simón Bolívar en 4 regiones de nuestro país, en la que el presidente Donald Trump ordenó un ataque, un bombardeo contra nuestro país, y además el secuestro del primer mandatario nacional, del presidente Nicolás Maduro, y su esposa. El día de hoy, por supuesto, Peter, tengo que comentarle a ti y a los amigos que nos oyen que el pueblo se encuentra en paz, Venezuela se encuentra en paz, y también se encuentran funcionando todas las instituciones en Venezuela. Como ustedes lo saben, porque conocen nuestra constitución en perfecto idioma esloveno, en Venezuela existen 5 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral. Los poderes se encuentran en perfecto funcionamiento hoy en Venezuela. Entonces, me gustaría saber cómo comentas, por ejemplo, la declaración de Donald Trump, que dijo que Estados Unidos ya están controlando a Venezuela y que son ellos que la van a administrar a un lado. Y a otro lado también su declaración bastante sorprendente sobre María Corina Machado, cuando dijo Donald Trump que ella no contaba con el apoyo y el respeto necesario para gobernar su país. ¿Cómo lo ves, estas dos declaraciones? Bueno, primero que nada, tener claro que la actuación contra nuestro país y el secuestro del presidente evidencia la violación del derecho constitucional, de las leyes federales, y, por supuesto, asumir una actuación sin la autorización del Congreso es una violación de toda la normativa interna en Estados Unidos. Pero también tener claro, Peter, y amigos que nos oyen, que Donald Trump violó la Carta de las Naciones Unidas, las leyes internacionales que invitan al respeto y prohíbe el uso de la fuerza
de un país contra otro país, pero además aquí también cometió un gravísimo error porque actúa en territorio extranjero en una operación militar sin la autorización del Consejo de Seguridad. Es decir, Donald Trump viola el derecho nacional en Estados Unidos y el derecho internacional. En relación con María Corina Machado, de su propio verbo, como tú acertadamente lo señalas, de su propia boca, de sus propias palabras, Donald Trump dice que María Corina no puede liderizar una transición en Venezuela porque ella no goza ni del respeto ni de la simpatía del pueblo de Venezuela. Eso, Peter, es muy importante porque de inmediato nos lleva a concluir que toda aquella ficción, todo aquel relato mentiroso sobre que había ganado las elecciones Edmundo González Urrutia, el monigote, el payaso que ella colocó allí para poder tener las elecciones que supuestamente iban a ganar, no contaba con el acompañamiento del pueblo de Venezuela, porque María Corina Machado nunca ha sido una líder auténtica en Venezuela. María Corina Machado es el producto de la inteligencia artificial, de la tecnología y del acompañamiento de la ExxonMobil para tratar de ponerla como presidenta en Venezuela y apropiarse del petróleo. Sí, has mencionado la ilegalidad o legalidad o ilegalidad del ataque. Y justo el lunes se convocó una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Quiero preguntarte cuál fue el objetivo de Venezuela para este meeting y cuáles eran las conclusiones. Sí, es muy importante esta pregunta, Peter, amigos que nos oyen. ¿Por qué? Porque Venezuela no abandona los espacios que se encuentran muy cuestionados del derecho internacional público, es decir, Naciones Unidas y los organismos donde podamos llevar la voz y la verdad de Venezuela. Debe prevalecer siempre la diplomacia, debe prevalecer siempre el diálogo. El objetivo fundamental de la actual presidenta encargada de Venezuela, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, le permite actuar en el ámbito de las relaciones exteriores, porque así lo establece el artículo 236, numeral cuarto de la Constitución. Y por eso ella envía a nuestro embajador en Nueva York, nuestro embajador Samuel Moncada, a esa reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para dejar constancia de la operación militar violatoria del derecho nacional norteamericano, pero violatoria también del derecho internacional público. Y el resultado, Peter, de esa reunión fue oír allí a las grandes potencias, a la potencia económica China, a la potencia nuclear, por supuesto Rusia, a la potencia nuclear también como Pakistán, a Irán, a Corea del Norte y otros, por supuesto, rechazando la violación del derecho internacional y además repudiando el secuestro del presidente, pero lo más importante, exigiendo la libertad inmediata del presidente constitucional de Venezuela, porque esto no existe en ninguna legislación en la que un presidente pueda llegar a otro territorio, extraer a un presidente y pretender llevarlo a la justicia de su país. Esto de verdad es una actuación inexistente en el marco del derecho nacional e internacional de cualquier país. Pero lo más importante aquí, Peter, amigos que nos oyen, es que el resultado en la votación fue que 8 países votaron y repudiaron la actuación. Solo 3 países votaron a favor de esto y, por supuesto, las respectivas abstenciones.
se dejó constancia ante el mundo para la historia de esta violación contra el territorio de Venezuela, contra su pueblo y contra su autoridad legítima, el presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa. Y a mí me gustaría escuchar tu visión, cómo cambió este hecho de que están surgiendo nuevos focos de conflicto. ¿Cómo influye esto a la posición de Venezuela en el mundo? Hay que entender que Estados Unidos se encuentra en el peor momento de historia, que en el siglo pasado, cuando en el 29 tuvo una gran crisis, en 1929, el siglo pasado. Pero además de esto, vimos a inicios del siglo una nueva crisis inmobiliaria del año 2008. Para nadie es un secreto que ellos tienen deuda de 38 billones de dólares que no puede soportar. Para nadie es un secreto en el mundo que Estados Unidos agotó sus reservas petroleras, porque así lo afirma la propia OPEP Plus en su último informe en la página 22, donde dice que Estados Unidos solo le queda petróleo para 5 años. Para nadie es un secreto que su propio organismo de energía ratifica que efectivamente se encuentran solo con 5 años de reserva que agotaron, por supuesto, en el conflicto con Ucrania. Pero además de eso, su propio vicepresidente de Energía dice que hay que buscar una forma inmediata para poder reabastecer de energía, porque si no la industria que les queda caería en crisis. Al día de hoy, Peter y amigos que nos oyen, al día de hoy, en el mundo solo 77 países tienen petróleo, pero dentro de una década, dentro de 10 años, solo 5 países tendrán petróleo: Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Venezuela. Y el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es Venezuela, con 303.000 millones de barriles de petróleo, es decir, energía para 3 siglos. Por esa razón, el objetivo estratégico por el que se atreve Donald Trump a bombardear Venezuela y a extraer su presidente es como una medida de chantaje para pretender apropiarse de los recursos en Venezuela. Peter, es muy importante entender que la actual presidenta encargada de Venezuela es una mujer formada en la izquierda, es una mujer progresista, académicamente formada en universidades en Francia, en Inglaterra, domina varios idiomas, pero además de esto tiene una larga trayectoria acompañando al comandante Hugo Chávez y acompañando al presidente Nicolás Maduro. Ha sido ministra de Comunicación, ministra de Finanzas, ministra de Energía y Petróleo y en la actualidad es vicepresidenta de la República. Por esa razón es que le toca asumir hoy, en este momento histórico, la presidencia de la República. Recordar que Donald Trump no solamente es un fascista, no solamente es un psicópata, sino además es un mitómano y por eso lo oímos decir risiblemente, nos da risa oírlo decir que él tiene la gobernabilidad sobre Venezuela. A Venezuela hoy la gobierna su pueblo, su revolución, el chavismo cada día está más fuerte y más vivo en nuestra patria sagrada. Me gustaría saber cuál es tu opinión, ¿no? Como has dicho, el presidente Donald Trump ha dicho que tiene el control de Venezuela ya, pero ¿qué tenía en mente? ¿Por qué ha dicho eso? El presidente Donald Trump es un empresario y por eso en la primera alocución hecha en los medios después de la infame operación militar contra Venezuela, lo oímos utilizando 27 veces la palabra
petróleo y además invitando a las empresas petroleras norteamericanas para negociar en Venezuela, como si él tuviera el control de la reserva más importante de petróleo, la Faja del Orinoco, Hugo Chávez, como si él estuviera sentado sobre las reservas petroleras de Venezuela, como si él tuviera la potestad y el margen de maniobra de otorgar concesiones. Él es evidentemente un mitómano, él es evidentemente un empresario, y por eso es que en su primera locución él no habla de derechos humanos, él no habla de democracia, él no menciona el inexistente cartel de los soles o el tren de Aragua, que fueron los relatos comunicacionales utilizados, porque realmente eso no existe. Lo que para Donald Trump es importante, respondiendo a tu sabia pregunta, es el petróleo como un insumo de negociación para hacerse más rico, para hacer a su familia más rico y para hacer más rico al ala energética de Estados Unidos. El mundo entero sabe que Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos es una corporocracia, es decir, una estructura que la manejan y la dirigen las corporaciones de la energía, la corporación militar, las corporaciones tecnológicas, las corporaciones de la comunicación, las corporaciones farmacéuticas, y Donald Trump responde a los intereses de estas corporaciones. Sí, ya has tocado el tema del mercado del petróleo. ¿Puedes hablar un poco sobre las sanciones y el efecto que las sanciones contra Venezuela han tenido a la economía de este país? Sabemos que se empezaron a aplicar, creo que en 2015, y que causaron una crisis bastante grande económica en Venezuela. ¿Puedes explicar un poquito para nuestro público qué estaba pasando? Sí, es muy importante saber y entender que Hugo Chávez hizo la revolución política y la revolución social en Venezuela. La revolución política cuando el pueblo en Venezuela despertó, cuando el pueblo en Venezuela se apropió de su historia, se apropió de la importancia capital de su posición geográfica y de la importancia ante el mundo de las riquezas que son un elemento geopolítico muy importante. Es decir, el pueblo de Venezuela entendió que políticamente tenía que ser el protagonista y el partícipe de la política de nuestro país. La política a lo externo, Chávez acabó con esa relación que solo teníamos con Estados Unidos. Era simplemente Venezuela y Estados Unidos, y Chávez empezó a viajar por todo el mundo y vinculó a Venezuela con África, Venezuela con el Medio Oriente, vinculó a Venezuela con Asia, vinculó a Venezuela con Europa y con todo el continente de América. Es la revolución política, pero también hizo una revolución social cuando Chávez le quitó el Producto Interno Bruto, vale decir, Peter, amigo, de las manos a la oligarquía interna de nuestro país, el poder utilizar los ingresos producto del petróleo, tanto a las oligarquías locales como a las corporaciones, y lo convirtió en misiones, programas sociales dirigidos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a las pensiones, al turismo, etcétera, etcétera. Es decir, Chávez hizo la revolución política, la revolución social, y en este momento el presidente Nicolás Maduro está haciendo el paso más importante, que es el de la revolución económica. Pero recordemos, como tú lo decías, que en el año 2015 Barack Hussein Obama dictó un decreto en el que señalaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria,
me encontraba en funciones en la Embajada de Venezuela en Eslovenia, cuando todos ustedes me acompañaron a rechazar públicamente este decreto. Eso está perfectamente documentado en las redes, cuando el pueblo de Eslovenia vino a la embajada para apoyar a Venezuela y rechazar ese decreto que abría las puertas a las sanciones contra Venezuela. Y por eso, cuando en el primer periodo llegó Donald Trump, lo primero que hizo fue dictar un número de medidas para atacar a la empresa petrolera, la empresa capital vital que permitía los ingresos en Venezuela, porque en ese entonces Venezuela era un país monoproductor. Hoy en día, nuestro país se autoabastece de alimentación, nuestro país tiene una economía diversificada, estamos exportando a más de 70 países del mundo y nuestras exportaciones superan el 175%, pero el dato más importante, Peter y amigos que nos oyen, es que Venezuela ha sido reconocida durante los últimos 20 trimestres como la economía de mayor crecimiento en América, superando a México y superando a Brasil. Venezuela en este año 2025 tuvo un crecimiento de más del 8%. La CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional así lo señalan. Y es por esto que nuevamente se prenden las alarmas, porque Donald Trump necesita parar la evolución económica de Venezuela con los aliados que tenemos, especialmente con China, especialmente con Rusia, con la India, con Irán, es decir, con el nuevo mundo multipolar, con el nuevo mundo pluricéntrico. Sí, ya hablando de estas cosas, me gustaría también escuchar tu visión. Aquí en el occidente, en los medios de comunicación occidentales, prevalen las informaciones o la narrativa de represión estatal hacia pueblo opositor en Venezuela durante toda la época de la Revolución Bolivariana, ¿no? A mí me gustaría conocer tu visión sobre el tema. Y si puedes dar a nuestro público informaciones sobre los acontecimientos violentos que durante diferentes periodos en los últimos 20 años surgieron en Venezuela. Primero, recordar que desde 1998, a la llegada del comandante Hugo Chávez, no habían transcurrido 3 años cuando Estados Unidos, acompañado de la élite que manejaba la industria petrolera en este país, dieron el golpe petrolero. No solamente dieron el golpe del petróleo que nos hizo perder 20.000 millones de dólares, sino que además de esto, el presidente de la Cámara de Comercio venezolana se autonombró presidente de Venezuela. Carmona Estanga, la ficha, el actor que entonces el gobierno de Estados Unidos pretendió poner al frente de la presidencia de la República, abolió la Constitución, la dejó sin efecto, destituyó a todos los altos funcionarios y acabó con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral. 48 horas después, el pueblo salió a la calle y exigió el retorno del presidente. Hoy las circunstancias son distintas. El pueblo en las calles, acompañado de toda la comunidad internacional, exigen la liberación inmediata del presidente por violación de la Carta de las Naciones Unidas, por violación de todo el derecho internacional. Pero además de esto, no le bastó con ese golpe del 2002, sino que en el 2015, como ya lo dijimos, Barack Hussein Obama dictó un decreto contra Venezuela, y en el 2017, en el 2019
y en el 2020 activaron, ¿sí?, como lo han hecho en otros países, a los fascistas a lo interno con la intención de generar una guerra civil que en Venezuela se le llaman las guarimbas. Es decir, María Corina Machado y la ultraderecha en Venezuela se encargó de operar a lo interno para tratar de desestabilizar nuestro país. Y como si fuera poco, además de esto, han habido varias intenciones de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Y el último de las actuaciones de Estados Unidos contra la patria de Bolívar, contra el pueblo de Venezuela, fue el infame bombardeo del 3 de enero y el secuestro de nuestro presidente y su esposa, la doctora Silvia Flores de Maduro. Ya hablando de la oposición, ¿cómo reacciona la oposición del gobierno en Venezuela a este ataque de parte de Estados Unidos? Supongo que oposición no es una organización monolita, que hay varias ramas de oposición. ¿Cómo reaccionaron? No existe una única oposición. En Venezuela existen varias oposiciones. Una oposición fascista, entreguista, antipatria, antidemocrática, liderizada hoy por, podríamos decir, la difunta política, o sea, la muerta política, María Corina Machado, política porque Donald Trump la acaba de mandar al basurero de la historia. Pero además existe una oposición democrática y esa oposición democrática está en las calles y está en todos los espacios repudiando la operación militar contra nuestro suelo sagrado. Porque aquí, Peter, no se trata de ideologías, aquí no se trata de derecha o de izquierda, aquí se trata de soberanistas, se trata del respeto a los principios de la soberanía, de la independencia y de la libertad de nuestra patria. Y por eso vemos a una oposición democrática seria acompañando todas las manifestaciones del movimiento chavista en las calles, porque entienden que aquí el tema es soberanía, que aquí el tema es el respeto a los derechos humanos, que aquí el tema es que un presidente extranjero no puede llegar a nuestro país, secuestrar a nuestro presidente y pretender someterlo a los tribunales de su país. Esto no existe en la legislación internacional ni en la legislación nacional de ningún país. Es un hecho inédito, repudiado hoy por las grandes potencias del nuevo sur global. Pues muy bien, y para concluir, Wilmer, tú has vivido varios años en Eslovenia, has presentado a Venezuela en nuestro país. Me gustaría preguntarte qué tal ahora, hoy en día, están las relaciones entre Eslovenia y Venezuela. Ya no tenemos embajada venezolana, ya no está en Ljubljana. Y también desde el punto de vista de Venezuela, ¿cómo reaccionó Eslovenia o gobierno de Eslovenia al ataque de Estados Unidos? Sí, bueno, efectivamente no existe embajada de Venezuela en Eslovenia desde el año 2018. Sin embargo, nuestra embajada en Austria tiene concurrencia para atender Eslovenia, Eslovaquia y Croacia. Y en este momento en Austria tenemos a una extraordinaria embajadora que todos ustedes la conocen, la extraordinaria compañera Claudia Salerno Caldera, que por supuesto hace los mayores esfuerzos en el marco de la diplomacia cultural, económica, de la diplomacia política y la diplomacia con los pueblos. De hecho, varios eslovenos siempre están en contacto con ella para acompañar, por supuesto, a Venezuela,
han manifestado su repudio y han exigido la liberación de nuestro presidente. El día de ayer, gratamente vimos en las redes al pueblo de Eslovenia repudiando en un acto público esta operación militar y exigiendo la libertad del presidente Maduro frente a la embajada de Estados Unidos en Ljubljana. Y esto, por supuesto, desde Venezuela lo agradecemos la solidaridad de los pueblos y en especial, por supuesto, para mí, saber que todo ese trabajo que hicimos durante años en el marco de la diplomacia de los pueblos aún existe, aún subsiste, porque somos pueblos hermanos, porque somos pueblos amigos y porque, por supuesto, siempre acompañaremos las causas justas y agradecemos la expresión genuina del pueblo esloveno. En relación con el gobierno esloveno, ya ustedes conocen, ¿sí? La postura del gobierno esloveno, por supuesto, siempre tibia, siempre tímida, para no exponerse ante el hegemón norteamericano de Estados Unidos. Pero aquí lo importante es la expresión contundente, clara y genuina de un pueblo hermano que hoy nos acompaña, que repudia estas operaciones militares y que además exige la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Pues, Wilber, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que Venezuela va a vivir una época tranquila, que va a continuar su desarrollo y que ya no vamos a volver a hablar de temas como ataques y secuestros de nuestro país. Muchísimas gracias a ti, Peter, por la invitación. Mi abrazo y mi amor eterno al pueblo de Eslovenia, con el que tuve el honor y el privilegio de compartir mi actuación como jefe de misión de una embajada de Venezuela, allí ubicada en Europa Central, específicamente en este país hermosísimo llamado Eslovenia. Les abrazo desde la distancia y les agradezco en nombre del pueblo de Venezuela toda la solidaridad a nuestro gobierno, a nuestro pueblo.